Ya publicado está la serie de trastornos de la personalidad. Eh, Se va a estrenar próximamente el tema de la infidelidad. Voy a abrir una serie exclusivamente hablando de la infidelidad. Vamos a estar hablando de enfermedades del psicodesarrollo, que por lo regular esto afecta más a los pequeñines. Eh, También acabo de hacer un video para la serie de psicología social. Todavía no se estrena, pero posteriormente también se estará estrenando. Y obviamente los podcasts y video podcasts que tenemos en el canal, porque pues está enorme todos los temas que abarca la psicología, y pues debemos de abarcar cada uno de los temas, no solamente centrándome en uno solo, sino trato de abarcar. También en cuanto a trastornos de la salud mental, se va a abrir una nueva serie también. Ya hay un par de videos grabados, hay dos en edición, que tiene que ver con los trastornos del estado de ánimo. Trastornos del estado de ánimo que tiene mucho que ver con la ansiedad, cambios de humor y la depresión. La depresión es un tema que desafortunadamente está de moda, o es el tema del momento. Digo, yo leía hace unos 5 años, 10 años aproximadamente, que la depresión iba a ser la enfermedad del futuro. ¿Y qué creen? Ese futuro pues ya llegó. Y ese futuro es el que estamos padeciendo hoy en día. El tema de la depresión es un tema bastante, pero bastante complejo. Muy pocos hablan de la depresión. Pocos le dan la importancia que le deben de dar a la depresión, y unos solamente dicen que es algo pasajero y que no pasa nada. Creen que la depresión es algo con lo que se soluciona con el échaleganismo, con el venga tú puedes, y realmente ya nos dimos cuenta de que no. Y no sé si ustedes sabían, pero no solamente es depresión y ya, hay muchos tipos de depresión. Y quiero mencionarte a lo largo del live cuántos tipos de depresión hay. No me voy a meter en características porque eso quiero dejarlo para lives, y en vivos streaming posteriores, para que a lo mejor tú vayas checando, vayas sacando pues la libreta y vayas apuntando como de qué va esto, y a lo mejor ya hasta te enteras que probablemente tengas depresión y no lo sabías, porque a veces la gente cree también que la depresión es algo que puedes detectar de una manera muy fácil, y déjame decirte que realmente no, la depresión no funciona así. Te puedo adelantar un poco que la depresión es algo que lo puedes hasta confundir con ansiedad, o lo puedes confundir con alguna otra cosa. Entonces, espero que el tema de hoy te guste. Revienten ese botón de compartir para que pues esta información llegue a más personas, porque ese es el objetivo de este canal, que pues tú sepas información para que puedas cuidar tu salud mental. Desafortunadamente este tema de la depresión es un tema que le puede pasar a cualquiera. También quiero decirte que dejemos de hacer mal uso del lenguaje, porque a veces denominamos cosas que no son. Yo escucho mucha gente decir que está deprimida y está completamente muy alejada de una depresión. He escuchado a la gente decir que tiene ansiedad y solamente es impaciencia. Lo que tienen es completamente alejado a una verdadera ansiedad. Y déjame decirte que de ansiedad yo sé mucho, porque atiendo a muchos consultantes con ansiedad. También atiendo a muchos consultantes con depresión. Entonces, pues sé de qué va el tema. Para los que no me conocen, me presento. Yo soy Daniel Pavón, mejor conocido en redes sociales como el Golden Dan. Un gusto, estudiante, eterno estudiante de psicología, estudiante de psicología clínica. Específicamente hoy estoy estudiando una maestría en psicoterapia. También estoy estudiando un diplomado en psicología del Gestalt y un lector empedernido, filósofo por momentos. Y pues ya, ¿no? Es lo único que puedo decirte. Llevo aproximadamente unos 3 años, un poquito más, un poquito menos, dedicándome a esto de la psicología clínica.
y quiero reiterarte qué es la psicología clínica por si a lo mejor no sabes la diferencia. Pero para dar psicoterapia no necesitas ser solamente psicólogo. Uno estudia la licenciatura en psicología y sale con conocimientos generales de psicología. Para dedicarnos a la salud tenemos que estudiar psicología clínica y aparte para dar terapia debemos de especializarnos en psicoterapia. ¿Qué hace la psicología clínica? Lo que hace la psicología clínica es el área de la psicología que se dedica a la salud mental y la que se encarga de poder diagnosticar los trastornos de la salud mental. No solamente es, creo que tengo esto, creo que tengo aquello. Es una formación que lleva aproximadamente 4 años en la que revisamos parte de la teoría de la psicología, teorías también de psicoterapia, de varias escuelas en psicoterapia, de psicología, las cuatro escuelas de la psicología, pero también nos enfocamos mucho en neurociencias, ¿sabes? En algunos institutos llevan algo como de psiquiatría, la neurociencia, neuropsicología también, y pues esta parte de las psicopatologías, ¿no? De las patologías de la salud mental, para pues poder detectarlas de una manera eficaz y adecuada, ¿no? Para nuestros queridos consultantes o nuestros queridos pacientes. Entonces, este tema compete a la psicología clínica. No solamente lo abordaré desde esta parte de la psicoterapia, sino desde precisamente la psicología clínica. Constantemente me encuentro en capacitación para poder ofrecerles un buen servicio de salud mental a todos, pero todos mis queridos consultantes y pacientes. Estoy bien emocionado, ¿por qué? Porque el día de hoy voy con este video. Estamos estrenando una nueva serie en la página y en el canal que tiene que ver con los trastornos depresivos y cuáles son cada uno de este tipo de trastornos, porque no solamente es hablar de depresión y ya, es muy, no tan amplio, pero sí es una gama de variedad en cuanto a trastornos depresivos y quiero presentarte de manera a grosso modo cuáles son cada uno de ellos. Y bueno, como lo habéis visto al principio y en el título y en la portada del vídeo del día de hoy, pues traigo a ti esos aspectos generales y pues sí, te lo repito nuevamente, no solamente es un tipo de trastorno depresivo, son varios y quiero que sepas pues lo más relevante de cada uno de ellos. Porque he visto que mucha gente en sus redes sociales o en una charla cualquiera con amigos, ¿sabes? Usa el término la depre o la depresión para referirse a un estado de ánimo bajo. Hacen mención de la tristeza catalogándolo de depresión. Y eso es el primer error, querida gente. No es cuestión de decir estoy en la depre, estoy triste o estoy mal. Porque muchas veces eso hace que la gente se haga una idea de lo que pudiera ser la depresión. Sí, es algo característico de los trastornos depresivos tener un estado de ánimo bajo, pero no solamente eso se le puede adjudicar a la depresión, la tristeza. Nosotros podemos manejar un estado de ánimo bajo sin ser depresión, porque la tristeza o el estado de ánimo bajo puede ser parte de nuestro día a día, porque nosotros manejamos pues una variedad de emociones para poder lidiar ante las situaciones de la vida. Por eso es que tenemos una variedad de emociones. También debemos de tomar en cuenta que la tristeza es ese contrapeso que va a hacer que nosotros empecemos a tomar decisiones de una manera adecuada. Lamentablemente estamos inmersos y vivimos en una sociedad que es muy insensible ante la educación emocional. Si a nosotros nos educaran en este tema de las emociones, podríamos lidiar con otros aspectos de la vida. Aparte, yo constantemente lo he dicho, estamos viviendo un positivismo tóxico o un positivismo en exceso, porque siempre o últimamente he visto que el ser humano está tendiente solamente a lo positivo, a lo bonito, a ese lado A de la vida.
Pero desafortunadamente hay variables en nuestro entorno que no podemos controlar y que va a hacer que las cosas no salgan de la manera que uno espera. Y tenemos que aprender a lidiar con esa otra cara B de la vida. Aparte, quiero decirte que las emociones sirven para que uno pueda lidiar con ciertas cosas. Por ejemplo, el miedo es una reacción natural de los organismos para poder activar el sentido de alerta. Cuando uno está temeroso, no sé si alguna vez te ha pasado, pero cuando uno está temeroso, agudiza el oído. Cuando uno tiene miedo y está en la noche, puede percibir cosas que normalmente a lo mejor uno no percibe para poder salvaguardarse. Entonces es una utilidad que le podemos dar al miedo. ¿Qué pasaría si nosotros estuviéramos alegres todo el tiempo? Si nosotros estuviéramos alegres todo el tiempo, llegaríamos, a un estado de excitación muy, muy grande. Estaríamos realmente sobreestimulados y podemos llegar a la euforia. Y a veces la euforia es muy, muy peligrosa. Porque en un estado de euforia alto, a veces no podemos medir los riesgos de las cosas. ¿Qué pasa? Un ejemplo, cuando uno se encuentra en un estado eufórico por algún consumo de drogas, hay gente que en ese viaje se avienta en los puentes porque se siente tan eufórico, se siente tan, pero tan poderoso que no detecta pues los riesgos o el peligro que puede correr la persona. Entonces, esa es la función de un estado de ánimo bajo, hacer contrapeso a esa alegría para que no lleguemos a una euforia. Pero ¿qué pasa cuando pues se nos va la olla y no hacemos un contrapeso de la manera adecuada? O llegamos a un estado eufórico que nos pone en riesgo, o llegamos pues a esa tristeza excesiva que también nos puede llevar a tomar riesgos, ¿no? Una depresión mal atendida hace que la gente pueda atentar contra su vida. Estamos hablando del suicidio. Una persona con una depresión mal atendida va a dejar de darle importancia a esos aspectos importantes de la vida. Descuida relaciones interpersonales con la familia, que en este caso pueden ser hermanos, padres, la madre, los primos, seres queridos, seres cercanos. En dado caso de que sea una pareja que tenga hijos, pues puede descuidar a sus hijos. Una persona que tenga pareja, pues bueno, puede descuidar a su pareja. También, si una depresión está mal atendida o este estado de ánimo bajo se excede, muchas veces pueden descuidar otras esferas de la vida, como el trabajo. Porque, ¿qué pasa cuando descuidas el trabajo? Pues empiezas a llegar tarde, empiezas a faltar, faltas administrativas, hasta que deciden despedirte. Y bueno, si te liquidan de una manera adecuada, pues qué chévere. Pero si no, pues con lo que te puedan dar de liquidación, pues no alcanza para un mes o dos, ¿no? Dependiendo de cómo te liquiden. Si es que también, pues no deciden mandarte a juicio, ¿no? Porque a veces la gente, para poder cobrar su liquidación, pues tiene que irse a juicio, ¿no? Y esa energía que en ese estado de ánimo bajo, pues no se tiene. No se tiene, no lo vas como a desgastar la poca energía que te queda. Entonces, si te das cuenta, esos estados de ánimo bajos en alto exceso o en niveles altos hace que uno empiece a descuidar pues ciertos aspectos de la vida, ¿no? De las esferas importantes que tenemos en la vida. Entonces es importante hablar de este tema. Yo te lo comentaba hace un minuto, por si te acabas de integrar, te lo repito. Yo cuando era más joven, porque pues tengo mis años, no te creas. Cuando yo era más joven, leía. Bueno, te voy a platicar. O sea, yo actualmente tengo 26 años. Este septiembre cumplo los 27. Y yo llegué a estudiar la licenciatura a los 18, 19 años. Entonces saca la cuenta. Yo iba en los primeros, semestres de la licenciatura, y en un artículo que me mandó un profesor al cual admiro y honro en este momento, nos dejaba este tema de la depresión. Hasta en esos momentos sí se escuchaba, pero no era como tan cotidiano, no había tantas campañas como ahora. Y decía que la de hace 6 años atrás, de hace tantos años,
decían que la depresión iba a ser la enfermedad del futuro. ¿Y qué creen? El futuro es hoy. Hoy es el futuro del ayer. Y estamos padeciendo un malestar social a nivel mundial que es la depresión. Hay dos tipos de depresión, la depresión endógena y la depresión exógena. La depresión endógena es porque nosotros somos un ser biológico en el que nuestro cerebro funciona de una manera eléctrica y químicamente hablando. Nosotros tenemos algo en nuestro cerebro, unas células que se llaman neuronas. Las neuronas nunca se tocan, pero en ese pequeño espacio que hay en las neuronas hacen conexión de una manera eléctrica y de una manera química con neurotransmisores. La depresión endógena aparece cuando no funciona bien nuestro cerebro, no hay una buena conexión entre ellas y ciertos neurotransmisores y ciertas sustancias químicas que deberían de estar reguladas no están reguladas y hace que pues nosotros tengamos un estado de ánimo bajo. La depresión exógena no tiene nada que ver con este malestar biológico, pero sí tiene que ver por un malestar psicológico, ¿vale? Yo me he encontrado casos en los que he tenido que atender a consultantes que sufren de depresión endógena y exógena al mismo tiempo, o que una depresión endógena una depresión exógena pasa a ser endógena, porque obviamente si yo estoy teniendo un mal rato en la vida, pues eso me va a desanimar. Voy a dejar de comer, voy a dejar de ejercitarme, voy a tener malos hábitos, no voy a estar estimulado de la manera en que debería de estar estimulado para estar en un estado de salud óptimo y eso pues hace pues que también la química de mi cerebro cambie. Entonces pues ahí ya te menciono dos tipos de depresión. Yo muchas veces lo he dicho, mi gente, hay malestares biológicos que posteriormente tienen consecuencias a un nivel emocional, espiritual, social, familiar, etc, etc. Y hay temas psicológicos que llegan a somatizarse y expresarse de manera física, porque pues nuestra mente es muy poderosa. Entonces imagínate, si no te cuidas de una manera adecuada, pues eso sucede. Entonces, no solamente es decir estoy en la depre, así porque si yo tengo ansiedad, hay que ir con un especialista, con un psicólogo para que te cheque, te dé una revisada. Y yo te decía, ¿no? Que estamos en ese futuro. Hoy la depresión es una enfermedad que le da a mucha gente. Y déjame como comentarte algo. En Asia, en Corea del Sur y en Japón, el índice de suicidios a causa de una depresión son muy altos. Si te das cuenta, en Asia tienen esa cultura de darle mucho valor a los estudios porque creen que eso puede determinar el sentido de vida que puede tener la persona. Acá en Latinoamérica, quisiera decir que solamente en México, pero no, yo soy de México, pero déjame decirte que en Latinoamérica también es un problema que está creciendo. Y no por el mismo tema que en Asia. Aquí está pasando porque hay poca educación en cuanto a las emociones. Hay depresiones que se dan por la abstinencia del consumo de drogas o de alguna sustancia o de alcohol. Hay más suicidios hoy en día por alguna sustancia de drogas una depresión generada por el abuso de unas sustancias que por otra índole que se da en otro país. Hay que identificar cuál es el origen de ese tipo de depresiones. La depresión no se origina, te digo, en Asia de la misma manera que en Latinoamérica ni en Estados Unidos, porque los contextos culturales se toman mucho en cuenta. Acá yo he atendido gente con intentos suicidas debido a una depresión porque tienen duelos no resueltos, porque su manera de relacionarse es una manera muy violenta. Están repitiendo patrones de conducta muy violentos o simplemente su estado de ánimo baja, llegan a la depresión porque se sienten descalificados, porque muy pocos se atreven a expresar realmente sus emociones. Traemos un careto puesto para que los demás no me vean vulnerable, porque si el otro me ve vulnerable, descalifica, se burla. Y eso es otro tema, ¿no? Que debemos de tratar. En este punto quiero ser muy claro, porque sí, tristeza y depresión van de la mano, pero no son lo mismo, ¿vale? Aparte, en la práctica clínica,
me topo con infinidad de pacientes que llegan con un autodiagnóstico de depresión y cuando uno hace los test correspondientes, hace el trabajo de intervención correspondiente, pues nos damos cuenta que no tiene una depresión, que su situación va por otro lado, ¿vale? Puede ir por una cuestión de salud, por una afección médica, puede hasta parecer ansiedad y no es depresión, un trastorno bipolar probablemente, pero no tienes que autodiagnosticarte. Para hacer un diagnóstico existimos los profesionales de la salud mental que nos ha llevado mucho tiempo estudiarlo. Hay un manual psicodiagnóstico para poder hacer una intervención de manera adecuada. Entonces no es algo que debamos de tomarnos a la ligera. Probablemente algunos de esos pacientes aciertan y adivinan que tienen depresión, pero en otros casos están completamente alejados del diagnóstico real, o sea que tienen otra cosa. Y en otros casos ni siquiera es una patología y el curso del proceso psicoterapéutico de la intervención va por otro lado. Justo hay un video en el canal donde te explico qué se necesita hacer para un diagnóstico. Ahora, es importante que dejemos de nombrar depresión a algo que no lo es, ¿vale? Para empezar, los trastornos depresivos son la desregulación abrupta del estado de ánimo. Y el más conocido de todos, o al menos el primero que pueda venir a tu cabeza, es el trastorno de depresión mayor. El trastorno de depresión mayor es lo más cercano que puedes tener registrado en la cabeza porque es al que más se le da protagonismo. Hemos visto muchos ejemplos de depresión mayor en novelas, en series, en películas, en videos, ¿sabes? Porque es el más fácil de detectar y porque nos quita un grado significativo de funcionalidad a las personas que padecen eso y hay muchas campañas de salud al respecto. Pero la depresión es una enfermedad silenciosa y puede que en este momento estés o estén deprimidos y no lo sepan. El trastorno de depresión mayor es el que hace que deje uno de funcionar de manera adecuada en las esferas de su vida cotidiana. ¿Por qué? Porque uno deja de ir a trabajar, se niega a relacionarse con las personas, ¿sabes? También el trastorno de depresión mayor pues es el más fácil de detectar, la gente no quiere comer, la gente que padece de esto no quiere ir a trabajar, se la pasa recostado en su cama, ¿sabes? Es como lo más fácil de identificar, pero a veces la depresión es algo silencioso porque puede atacarnos de otra manera. La lista de tipos de depresión no es larga y dudo que quieras experimentar alguno de este tipo de trastornos. Y en caso de que ya padezcas alguno y no sepas de qué va, o no sepas ni cómo se llamaba el tipo de trastorno depresivo que tienes, pues para eso también está este video. Aparte del trastorno de depresión mayor, tenemos en la lista el trastorno depresivo persistente, mejor conocido como la distimia. A mí me gusta manejarlo como por niveles. Un estado de ánimo bajo o tristeza. Posteriormente en mi escala que yo ocupo estaría la distimia. Posteriormente otro tipo de depresión. Posteriormente una depresión, un cuadro de depresión mayor. La distimia es esa tristeza que no dura una hora, que no dura un día, sino que dura varias semanas, varios meses, que puede o no incapacitar a la persona, pero es un estado de tristeza que todavía la gente lo puede controlar entre comillas, todavía puede subsistir con eso. Me siento triste, pero no dejo de ser funcional. Voy a trabajar, hago mis deberes. Me cuesta mucho trabajo despertarme por la mañana de la cama, pero al final de cuentas lo hago. Un cuadro de depresión mayor, ni de chiste te despiertas, ¿vale? Entonces, eso es como lo que me gusta, o al menos es como un tipo de semáforo, ¿no? Que yo ocupo. A veces la gente no llega con la depresión, pero sí llega con una distimia, que es diferente. Es un estado de tristeza grande, pero no me quita lo funcional. Posteriormente estamos hablando del trastorno disfórico premenstrual. Esto solamente le da a las chicas. Obviamente hay procesos en el cuerpo que hace que las mujeres pues empiecen a tener este tipo de dificultad. Puede también ser adjudicado un problema hormonal, pero pues obviamente cuando pues las chicas tienen su regla, pues hay muchos cambios, ¿no? Y eso hace que su estado de ánimo cambie. Tengo consultantes que cuando padecen de esta regla, cuando les da su regla menstrual, pues lo que hacen es estar
en un estado que se prenden de volada, que se enojan, que a veces sus emociones se salen de control. Hay otras que en esos días solamente sobrellevan la situación, no hay mayor problema, pero hay chicas que tienden mucho a la tristeza, tienden a una distimia, una depresión, termina la regla y su estado de ánimo es lo más óptimo posible o lo normal. Pero hay chicas que cuando tienen esta regla o esta onda menstrual, premenstrual, antes de que les baje, pues están muy muy tristes, un aspecto que las tumba demasiado. Y ahí lo que hacemos en el proceso psicoterapéutico pues es que ellas aprendan a manejar esta situación. Hacemos planes de contingencia para que a lo mejor no me afecte de una manera que me incapacite y haga que deje de hacer sus cosas, ¿no? A lo mejor pues les aviso, oigan, estos días voy a andar un poquito indispuesta, denme chance, pero pido posteriormente disculpas, ¿no? Por si tengo ahí un conflicto con alguien. Obviamente en un proceso psicoterapéutico nos enfocamos, ¿no? También en asumir las consecuencias de nuestros actos, pero también hacemos ese plan de contingencia, ¿no? Como para saber a quién pedir ayuda, quiénes pueden estar en mi red de apoyo, qué hacer en caso de que yo ya me sienta triste, tener una rutina especial para cuando yo esté en esos días. Entonces es un trabajo muy padre. Digo, la situación es un poco compleja, pero uno en psicoterapia empieza a, a conocerse en ese mal estado, porque les digo, siempre queremos tender a lo positivo y pues está muy padre, ¿no? Estar en la cima del mundo, estar con un estado de salud óptimo, un estado de ánimo elevado, bueno, pero muy poca gente padece ciertas situaciones, no solamente hablando de la depresión, otro tipo de situaciones que lo pueda congojar un poco y no integra esa parte de su vida. Entonces también está padre que uno se conozca cuando está en la parte de abajo, cuando uno está triste, cuando uno se siente destrozado, también hay que mirarse al espejo y decir, este soy yo fragmentado, este soy yo triste, ¿vale? Para que a lo mejor puedas integrarlo y no quieras, ¿no? Alejarte de esa parte de ti. Y bueno, ahí, ¿no? Con los trastornos. El siguiente es el trastorno depresivo inducido por una sustancia o un medicamento. Hay personas que sufren de alguna afección médica, diabetes, hipertensión, cardiopatías, etc., que pues están hoy a la orden del día. Tengo personas que son diabéticas. La diabetes también influye mucho en los estados de ánimo. No sé si se han dado cuenta, pero las personas diabéticas llegan a ser muy iracundas. Explotan, se van hacia arriba como Pollo Express, como locomotora cuando sale el vapor a presión, les sale humo a las personas diabéticas. Son muy iracundas ese tipo de personas. Pero ¿qué pasa cuando nosotros llegamos a un pico alto? Pues debe de estar el bajón, ¿no? Si yo estoy acá del enojo, estoy acá de algarabía, de euforia, voy en caída libre hacia el otro estado de ánimo, porque les digo, hay que hacer ese contrapeso. Después de un estado de ira muy fuerte, las personas diabéticas pues empiezan con esta onda de la tristeza o por alguna otra enfermedad, ¿no? Te puede dar una depresión después de recibir un diagnóstico por alguna enfermedad, porque pues es algo que no te esperas, es algo que sale de tus manos, que sale de tu control. Entonces, a veces uno es consumidor de medicamentos para poder sobrellevar una enfermedad y ese medicamento a veces es muy fuerte que cambie un poco, ¿no? La química de nuestro cuerpo y puede hacer que pues tendamos a un estado de tristeza, ¿no? Tendamos a una depresión. También lo que pasa es que hay medicamentos que son muy fuertes, que hace que te dé sueño, que te canse, y este cansancio y este agotamiento pues hace que te enrolles en una rutina en la que pues no te den ganas de hacer cosas, ¿no? Y lamentablemente después de unas semanas te acostumbras, amoldas tu estilo de vida a esa sensación causada por el medicamento y puedes empezar también a generar algún tipo de depresión. También inducido por algún medicamento, si sufres de alguna enfermedad mental, pues también hay medicamentos que suprimen ciertas cosas y pues estás en un estado, ¿no? En el que no te mueves. No sé si alguna vez ustedes han tenido la oportunidad de conocer a una persona
que consumen medicamento psiquiátrico y pues son personas que realmente no se mueven y pues eso también está tendiente a una depresión. Por eso mucha gente le da miedo consumir medicamentos cuando se le diagnostica con alguna enfermedad. También el trastorno depresivo inducido por una sustancia, pues es cuando pues la gente está en condición de alcoholismo, en condición de drogadicción. Las adicciones es un tema que abre y da pie a una depresión, y no solamente para la persona que está en consumo, que se encuentra en consumo, para los familiares. Como ustedes saben, y si no lo saben, también te lo platico acá. Estuve un par de años trabajando con personas que pues luchan con esta parte de las adicciones. Estuve en varios centros de rehabilitación para las adicciones, dando psicoterapia a este tipo de población, y he tenido la oportunidad de aprender mucho de ese mundo. He tenido la oportunidad de poner al servicio de la comunidad el conocimiento que tengo, y no solamente de apoyar a alguien que está pasando por el consumo de alcohol o por el consumo de drogas, sino a las familias involucradas, porque pues no está padre, ¿no? Ver cómo tu hermano, tu hermana, tu hijo, tu hija, tu pareja, algún familiar cercano, un amigo o un conocido muy cercano a ti, pues tenga este tipo de episodios. Muchas veces también vemos que reuniones familiares terminan en conflicto porque pues a alguien se le va la olla, ¿no? Empieza de mala copa. El consumo de drogas y el consumo de alcohol es algo que de verdad es un malestar global, es un malestar de la sociedad. Cuando se le retira la sustancia a la persona, pues obviamente no es la dependencia emocional que genera el consultante, sino también la dependencia física. Hay gente que le dan estos episodios de abstinencia en el que pues ya no solamente es las ganas psicológica o esa dependencia psicológica que tiene la persona, sino es también esa dependencia física. Es algo que son casos muy impactantes. Obviamente pues para los que trabajan en eso pues ya estamos curados de espanto, pero es lamentable, ¿no? Ver cómo muchas vidas se destruyen por eso. Yo he tenido la oportunidad de atender menores de edad que están muy enganchados a una droga, y la verdad es una escena muy desgarradora ver que a los 13, 14 años ya están en un proceso de rehabilitación por drogas. Es un malestar. Desde mi punto de vista, creo que las autoridades deberían de tomar cartas en el asunto, pero desafortunadamente a veces no se llega a hacer eso, porque muchas veces quienes están en el poder también son los que consumen este tipo de drogas o este tipo de sustancias. El narcomenudeo es algo que cada vez se apodera más de las calles, en las calles. Los narcomenudistas, el narcotráfico, se apodera mucho de muchas zonas del país, y eso hace que también la gente, pues de una forma indirecta, llegue a una depresión. Ver, ¿no? Vivir con miedo, ¿no? Ver que te piden la renta en tu negocio y que si no pagas, tener la desagradable experiencia de ver cómo asesinan a alguno de tus familiares o de que te toque a ti. Entrar en un estrés postraumático por presenciar ese tipo de cosas posteriormente deriva en una depresión. Es lamentable ver cómo este malestar social de las drogas está destruyendo nuestra sociedad, nuestro país, porque pues mucha gente se engancha cada vez más en las drogas, empieza en un bucle infinito de desenfreno, descontrol, relaciones tóxicas, que también el consumo de estas sustancias a las parejas las destruye. Algunas se vuelven adictas, algunas entran en una depresión al ver que pues realmente su relación se va al garete por una situación muy fuerte de presenciar. Entonces hay trastornos depresivos no inducidos por una sustancia. Colateralmente pues puede generar una depresión, no vivir este tipo pues de cosas. Por último, estamos hablando del trastorno depresivo no especificado. A veces cuando llega un consultante o un paciente con nosotros, profesionales, agente de la salud mental, pues vemos que sí, efectivamente la persona padece un cuadro de depresión, pero por las características del consultante no podemos encasillarlo en cada uno de estos tipos. Entonces, pues echamos mano de este diagnóstico, dándole a entender a quien lo lea o la persona que sí padece de depresión, pero por las condiciones de sus malestares no podemos especificarlo en cada uno de los
cuadros anteriores. Pero de que hay una depresión, la hay. El rasgo más común de todos estos es la presencia de un estado de ánimo triste y la sensación de vacío. Hay un vacío fuerte, hay un sinsentido de vida, no hay metas, le cuesta trabajo también al consultante reconocer que también se encuentra bajo una condición, y eso pues le impide también empezar a tomar decisiones de una manera fructífera, por así decirlo. Aparte, una característica importante de los trastornos depresivos es la fuerte irritabilidad acompañada de cambios somáticos y cognitivos que comprometen mucho la funcionalidad de la persona que lo padece. Déjame decirte que un cuadro depresivo mal atendido o no atendido puede derivar en un trastorno depresivo con brotes psicóticos. ¿Qué son los brotes psicóticos? Que pues la persona deja de pierde su sentido de realidad, y a veces una persona cuando entra en una crisis por depresión empieza con delirios, empieza con alucinaciones, ¿no? Y a padecer infinidad de cosas que son muy, muy lamentables de ver, y en eso puede desencadenar un brote, es un brote psicótico. Y yo no me he encontrado con muchos casos así, no porque no me los haya encontrado con regularidad no significa que no existen, pero al menos yo en mi experiencia no he atendido a muchos casos de ese tipo. Sí he atendido uno que dos que ya llega con una depresión muy fuerte y empieza a tener este brote, empiezan a perder el sentido de realidad, pero pues ya con algún medicamento prescrito de una manera adecuada, con un proceso psicoterapéutico complejo, pero con un buen acompañamiento puede empezar a tener resultados de manera progresiva. Y ese es otro tema que quiero contarte. Sé que a veces es difícil iniciar un proceso psicoterapéutico y que otras veces también es difícil terminarlo, porque probablemente pues te encuentras con un profesional que a lo mejor no es que sea malo o que no es que no sepa, a lo mejor no te acoplas bien a él. Puede ser que a lo mejor la distancia o el costo o el coste sea otro impedimento que te impida concluir tu proceso psicoterapéutico, pero el mayor porcentaje por lo que fracasa un proceso psicoterapéutico es porque a veces la gente no está preparada para enfrentar temas. No solamente es decir, estoy aceptando que tengo una depresión, acepto que tengo un problema, acepto que tengo un malestar. No se trata de eso. Con cosas de diferente magnitud, si quieres verlo de esta manera, hay gente que no está dispuesta a enfrentar las cosas. Hay gente que sí está dispuesta, pero no sabe cómo hacerlo. Hay gente que sí sabe que tiene que trabajar en sí, pero a lo mejor no tiene las herramientas, ¿no? Entonces, también hagamos una introspección, hablemos y reconozcamos la humildad de decir cuándo tengo la capacidad de sobrellevar cierta situación y cuando no, y es cuando tengo que pedir ayuda. Entonces, el primer paso es reconocer por lo que estoy pasando. ¿Es difícil? Claro que sí, pero si tú eres paciente, otro tema, que la gente es muy impaciente. Queridos goldenianos, estamos tan acostumbrados a ese sentido de prontitud. Quiero las cosas bien y rápido. Tendientes a lo positivo, y no se puede. No siempre se puede. Por eso yo estoy en contra, y lo digo abiertamente en este momento, estoy en contra del coaching motivacional. Estoy en contra de eso, porque a veces se te vende la idea de que puedes echarle ganas, ¿no? De que el poder de la mente es muy poderoso. Claro que sí, la mente es muy poderosa, pero hay cosas que no puedo solucionarlos yo solo. Necesito de alguien que sepa. Y me da pena, ¿no? Ver que hay personas que llegan a consulta conmigo destrozadas por haber tomado un coaching, ¿no? O ir con un charlatán. Otra cosa, ¿no? Hay gente que se atreve a dar terapia y eso me da mucho coraje, porque en lugar de ayudar, perjudican. Yo he atendido consultantes que me dicen que vienen con un terapeuta, y cuando revisas al terapeuta, pues resulta que ni siquiera es psicólogo, ¿no? Estudió veterinaria, ¿no? O sea, ¿cómo un veterinario, al estudiar una especialidad en psicoterapia, un cursillo, se atreve a dar psicoterapia? Será muy bueno en veterinaria, claro, ¿no? Tiene los conocimientos. Podrá ser un buen elemento, podrá haber pasado con 10 su curso, su especialidad, pero le hacen falta bases teóricas.
Yo he visto en instituciones que aceptan a personas que no deben de aceptar, ¿no? Digo, acá podemos abrir otro tema, pero creo que el conocimiento no se le puede negar a nadie. Todos somos libres de estudiar y aprender lo que queramos. Pero sí debemos de ser responsables y también tener la humildad de decir, ¿puedo ejercer o no? Yo soy psicólogo clínico, por lo que tengo contacto con médicos psiquiatras. Si un psiquiatra me habla en su lenguaje, puedo entenderlo. Puedo entender cierto lenguaje de medicina, pero entenderlo no me hace médico. Es como, a lo mejor un ejemplo muy absurdo, ¿ah? Yo al ser psicólogo clínico, estudio, no sé, me especializo en, no sé, voy a decir una burrada si quieres tomarlo así. Imagínate que tomo una especialidad no sé, como médico cirujano, ¿no? Y siendo psicólogo clínico y tomar una especialidad como médico cirujano, me atrevo a abrir un cuerpo. Podré haber pasado el curso, pero hay un bagaje de conocimientos que todavía me hace falta aprender, ¿no? No es de, ya acredité con 10, voy a abrir un cuerpo, ¿no? Voy a hacer este corte. Lo mismo pasa, hay gente que estudia licenciaturas que no tienen nada que ver con psicología, ni mucho menos con psicología clínica, y toman alguna maestría, algún diplomado en psicoterapia y hacen cada barbaridad que digo, no inventes. Eso no es una buena intervención. Y de verdad invito a que las escuelas o las instituciones que hacen eso se retracten, porque pueden ocasionar de manera indirecta más daño. Yo he tenido compañeros que son ingenieros en computación, que son trabajadores sociales, que son veterinarios. No quiere decir que sean que sean malos elementos, pero creo que sí debemos de tener cuidado. Sí quiero que tomen mucho eso en cuenta. Asegúrense de que la persona con la que están yendo sabe lo que está haciendo, porque imagínate, yo como psicoterapeuta y como psicólogo clínico he enfrentado casos en que una persona se va a suicidar y eso es una responsabilidad muy grande. Hay personas que llegan con un cuadro de depresión mayor que pueden atentar contra su vida en cualquier momento, y no es que una vida esté en tus manos, pero si puedes ayudar de una manera adecuada, hazlo. Si no, no estorbes y deja que un profesional lo haga. Es como cuando quieres arreglar algo en tu casa, ¿no? Y termina quedando peor, ¿no? No soy plomero, no sé usar una llave, ¿cómo pretendo arreglar eso? Entonces, sí los invito, ¿no? A que investiguen del tema, a que se den cuenta que están con profesionales realmente capacitados. Te digo, un cuadro de depresión mayor no es algo con lo que puedas jugar y experimentar, son cuadros graves. Experiencias que he tenido en centros de rehabilitaciones de adicciones en los que yo he trabajado. 1. Hay personas que están ya desesperados por este síndrome de abstinencia muy fuerte, que necesitan y quieren consumir, ¿no? Y empiezan con esta irritabilidad, posteriormente una depresión, posteriormente con todo lo que han hecho de su vida en este desenfreno y en este exceso, empiezan como con las culpas, descalificación, porque probablemente vengan de un sistema familiar ya roto, ya fracturado, no hay una red de apoyo bien adecuada. Posteriormente pues a veces no tienen para pagar una terapia psicoterapéutica y pues no acceden al servicio o no acceden al servicio de una manera adecuada y no hay quien haga ese acompañamiento, no hay quien le dé ese servicio, y en una desesperación se pueden romper un vidrio, atentar contra su vida, atentar contra la vida de los demás. Y si no hay un profesional de la salud que sepa intervenir en crisis de una manera adecuada, pues puede salirse de control muchas cosas, ¿no? Puedes poner en riesgo la vida de los demás. Entonces son cuadros muy, muy, muy fuertes. Aparte de una fuerte irritabilidad que los caracteriza, pues también algo que tienen en común los trastornos depresivos es el tiempo de persistencia. Ya estamos hablando de 3, 4, 5, 6 meses. A veces el tiempo sí es un factor determinante para que alguien pueda ser diagnosticado con un trastorno depresivo como tal, porque si no se cumple este requisito del tiempo, pues estaríamos hablando de rasgos depresivos, más no un diagnóstico como tal, pero a veces solamente es cuestión como de tiempo. Pero el tiempo es algo que sí persiste, no estamos hablando de meses, de que tú estás con un estado de ánimo bajo, ves que las cosas se te están saliendo de control, que estás dejando de lado como tus actividades, el trabajo, tus hobbies, empiezas como a tener ahí problemas con las relaciones interpersonales
y ves que el problema no pasa, pasa un día, pasan dos, pasa una semana, pasan tres, pasan meses y pues ahí también es momento de empezar a pedir ayuda. Algo relevante que tengo que comentaros también es que hay depresión en los peques de hasta 12 años. Un tema bastante complicado, gente. ¿Por qué? Confinamiento. El tema confinamiento. No solamente esto del COVID, esto de la pandemia nos ha afectado a los adultos, ha afectado a los peques. ¿Por qué? Porque es algo que sale de nuestro control, que realmente nadie lo esperaba. Hay gente que ha estado en una depresión o porque no ha trascendido un duelo, trae un duelo no resuelto, porque pues desafortunadamente ha perdido familiares. Hemos bajado la guardia y como hemos bajado la guardia, pues varios nos hemos contagiado, algunos lamentablemente han perdido la vida y ya estamos hablando del hecho de perder personas valiosas para nosotros. Perder nuestros empleos. Hay gente que ha perdido su empleo a causa de la pandemia. Hay personas como yo, que yo no trabajo para alguien, soy mi propio jefe. Y estaría bien padre decirte que soy mi propio jefe y que gano la millonada. Realmente es que no, porque es un bucle, es una cadena. A uno le va mal, empieza a no generar tanto dinero, ya no le alcanza para comprar las cosas, el que vende el producto pues no vende, ¿no? Y empiezan los problemas económicos y así infinitamente. Si a uno le empieza a mal ir económicamente, pues eso influye mucho en la economía, ¿no? Hemos visto que esta pandemia ha afectado en el aspecto económico, no solamente en nuestro país, ni en nuestra región Latinoamérica, sino a nivel global. Y pues hay personas que están acostumbradas a un estilo de vida, ¿no? Y el darte cuenta que vas con morralla al día, al darte cuenta que no te alcanza para lo mismo, pues también puede generar un estado de tristeza. El confinamiento, obviamente al principio pues estaba bien padre decir, pues está chido no ir a trabajar, desplazarme todos los días, pero pasa un día, pasaron 2 días, pasó una semana, pasaron los meses, pasó el primer año y ya estamos en el segundo año de contingencia por la pandemia y hay gente que no termina de regresar al trabajo, hay quienes desde al principio de la pandemia están de home office, tu estilo de vida cambia. Yo veía que hay gente que trabajaba todavía en pijama, ¿no? Y empiezan como en esta rutina como más de flojera. Hay veces que el confinamiento te desespera, dejas de tener contacto humano. El contacto humano es muy importante para nosotros porque somos seres sociales. El no estar en contacto, el ver que no puedes tocar a la persona, no puedes abrazar, es algo que también nos pega de manera muy drástica. Es un cambio muy drástico y no solamente a algunos cuantos, a la mayoría nos pegó eso, estar acostumbrados al contacto y decir no me puedo acercar a más de 1,5 metros de ti porque corremos este riesgo de contagio. Los pequeños, el estar en contacto con sus compañeritos del cole, llevarlos al parque, actividades recreativas para los que los tenían en actividades extraescolares y de un día para otro sin saber qué decirles es venga, hoy no vas a ir a la escuela, no vas a volver a ver a tus compañeros, pues es difícil. No solamente por esta cuestión de la contingencia. Hasta hace un par de años se pensaba que los niños y las niñas, no padecían de depresión, pero sí padecen de depresión. Está comprobado y es importante saberlo porque puede hacer la diferencia en un proceso de rehabilitación en la etapa adulta. Ejemplo que no tiene nada que ver, ¿no? Hay personas que se ve que durante su niñez sufrieron de un trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Nunca se dieron cuenta que lo tenían, no sabían realmente qué era, nunca se atendieron y hoy en la etapa adulta pues están padeciendo de algún tipo de secuela, ¿no? Les cuesta trabajo concentrarse, no traen como hábitos que puedan echar mano de ellos en la etapa adulta. Lo mismo padece en la depresión, con niños que tuvieron depresión y que hoy son adultos y no sabían, pero estamos pues trabajando con esas secuelas. Puede hacer la diferencia. En contadas ocasiones me topo con consultantes que vienen arrastrando esas dificultades, pero con actitudes o comportamientos que eran muy evidentes, pues no se hizo nada, ¿no? Comportamientos evidentes en la adolescencia y en la infancia. Otro tema, la depresión en la adolescencia. Los adolescentes a veces subestiman a los adolescentes y creen que es algo pasajero de la edad y realmente nos damos cuenta que no. El porcentaje de suicidio es muy alto en adolescentes. Hay que cuidar a nuestros chicos. Hay que cuidar a nuestros chicos del consumo de drogas, hay que cuidar a nuestros chicos del consumo de alcohol y cuidarlos del suicidio y de la depresión. De la depresión y el suicidio.
¿vale? Cuiden mucho a sus hijos, denles amor, apóyenlos, escúchenlos, de verdad. Hay veces que las cosas te están pidiendo a gritos que les pongas atención. Y a veces nos hacemos los sordos. A palabras necias, oídos sordos. Ya podríamos estar hablando de algún tipo de depresión si la persona ya ha tenido al menos un episodio de tristeza profunda e incapacitante. Con un episodio de tristeza profunda que te incapacite para ir a trabajar, para ir a hacer tus actividades, que no te deje ir a la escuela, pues ya podríamos estar hablando de depresión. Para que te quede más claro, esa de la tristeza profunda es esa que afecta nuestra cognición, la manera en cómo pensamos, nuestro juicio, que nos ayuda a tomar decisiones, porque el estado de ánimo es bajo, es apagado, no quiero hacer nada. ¿Se acuerdan de tristeza, de intensamente? Así. Y lo de incapacitante es porque dejas tus actividades, dejas tu rutina diaria en un periodo de por al menos 3 meses. Que ya un mes sin ir a chambear, sin ir al curro, ya estamos en problemas, mi gente. Es muy importante que aprendamos a ser capaz de diferenciar una tristeza de una tristeza profunda. Un estado de ánimo triste nos puede pasar a cualquiera. Tuviste un mal día en el curro, tuviste un mal día en la escuela, no pasaste el examen, falleció tu mascota, se murió tu mascota, falleció un familiar, desaparecidos, accidentes. Obviamente son cosas que nos afectan en el día a día, pero hay que darnos cuenta si es una tristeza normal del momento por el momento o una tristeza que ya se ha instaurado en mí y ha hecho que deje de funcionar de una manera adecuada. Muchas veces la población no puede notar la diferencia porque a la tristeza normal luego la catalogan de depresión. Error, no hagan eso. Se activan las alertas cuando no se deben y ante un foco de depresión con evidentes rasgos la gente luego no hace nada. Quiere llamar la atención. Venga, échale ganas, tú puedes. Y no, el échale ganismo no es la cura, gente. No sean necios. También debemos de entender que los síntomas de tristeza por una pérdida o un duelo son relativamente normales. Es un proceso de asimilación para poder lidiar con esa pérdida. Pero al cabo de un tiempo también podemos darnos cuenta que una pérdida, un duelo, pues también empieza a ser patológico. Se han dedicado 20 años a la investigación de la afección y seguimos estudiando para descubrir nuevas cosas, para que no siga siendo la enfermedad del futuro. Video tras video, live tras live, iremos revisando cada tipo de depresión a profundidad. Así que no olvides reventar ese botón de like, de me encanta, sí, súper me encanta. No olvides dar, compartir para que esta información llegue a alguien más. No olvides dejar tus comentarios, por favor, comparte en redes sociales. No por mí, sino para hacer llegar esta información a alguien que lo necesite, para que no te pierdas no se pierdan, de esta información. Suscríbete al canal, acá arriba, en la descripción del vídeo o acá abajo, dependiendo de cómo lo estés viendo, te voy a dejar cada uno de mis links para que puedas, ¿cómo se dice? Para que puedas revisar cada una de mis redes sociales y encuentres el canal de YouTube, te suscribas, le des seguir y me gusta a la página de Facebook para que no te pierdas este tipo de lives. En el canal de YouTube suscríbete para que no te pierdas contenidos ni las series que voy a estar platicando posteriormente. Te traigo el de la infidelidad, un tema maravilloso. Chisme, salseo con la infidelidad. Tema que despierta pasiones, ¿ah? Vamos a seguir hablando de la depresión, de la ansiedad, trastornos de la personalidad, psicología social, filosofía, recomendaciones de libros, todo eso en el canal. Me ayudaría mucho que te suscribas, que compartas en tus redes sociales. Así que gracias por acompañarme en este tipo de eventos. No me importa si sean 1 o 2 personas las que se queden. Gracias por tomarte el tiempo, te lo agradezco infinitamente. Gracias por apoyarme en esta aventura. Me van a estar viendo seguido, eso espero. Querida comunidad, los llevo en el corazón y en el alma. Muchas gracias a todos vosotros. Y pues nos vemos en el siguiente videíto, en la siguiente transmisión. Así que, adeu mis queridos goldenianos.